Hola, soy Elisa, y hoy quiero hablaros de algo que me ha conmovido. En primer lugar, permítanme presentarme. Soy una buscadora de emociones a la que le encanta divertirse. Tengo una relación estupenda con Andrew, mi novio, que es alguien muy especial para mí. Pero un día todo cambió. Mis padres decidieron celebrar una de esas cenas familiares, invitando a todo el mundo, incluidos mis primos. La casa se llenó de risas y abrazos, y me moría de ganas de verlos a todos, especialmente a William, mi primo. Hacía años que no lo veía, y aún lo recordaba como el niño con el que solía jugar en las reuniones familiares cuando éramos pequeños. Pero esta vez era diferente. Cuando vi a William, me quedé de piedra. Ya no era aquel niño regordete. Se había convertido en alguien muy guapo, con un cuerpo atlético y una mirada cautivadora. Confieso que me impactó su belleza. Lo siento, pero no puedo ocultar mis sentimientos. Intenté concentrarme en saludar a todo el mundo, pero solo podía pensar en mi primo. Y mi mejor amiga, Laura, se dio cuenta al instante de que algo me estaba afectando. Me miró con una sonrisa traviesa y susurró: «Elisa, ¿quién es ese gato? Lo miras como si estuviera en la portada de una revista». Me puse roja y le contesté: «Es solo mi primo, Laura. No sé de qué me hablas». Pero en el fondo tenía razón. La cena continuó y, aunque mi mente estaba en otra parte, intenté disfrutar de la compañía de todos. Andrew, mi novio, estaba ocupado hablando con mis tíos y primos, así que no tuve mucho tiempo para prestar atención a mi palpitante corazón. Después de cenar, nos reunimos todos en el patio trasero para seguir divirtiéndonos. Había música, baile y juegos, pero yo no podía quitarme a William de la cabeza. ¿Qué me estaba pasando? Me parecía extraño sentirme atraída por mi propio primo. Era una locura. A medida que avanzaba la velada, me di cuenta de que me estaba acercando a William. Hablamos de nuestras vidas y de nuestros recuerdos. Aquella complicidad que había sentido cuando éramos niños parecía haber vuelto con más fuerza. La fiesta estaba en su apogeo. La música vibraba en la sala y todos disfrutábamos al máximo. Bailaba con mi novio Andrew, con algunos de mis familiares, pero mi mirada seguía atraída por mi primo William. No podía evitarlo. Era guapísimo y cada vez me sentía más intrigada por él. Mientras bailaba con Andrew, mi mente vagaba hacia William. ¿Qué me estaba pasando? Sentía una extraña sensación en el estómago cada vez que le veía. Intentaba alejar estos pensamientos, pero era como si una fuerza irresistible me llevara a mirarle una y otra vez. Hasta que llegó el momento inevitable. William y yo teníamos que bailar juntos. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras caminaba hacia él. Nuestras miradas se cruzaron y en ese instante sentí una chispa que me dejó sin aliento. Fue un momento emocionante, pero también confuso. Empezamos a bailar y el roce de nuestros cuerpos no hizo más que calentarme y mojarme más por él. No sé si era solo yo, pero parecía haber cierta tensión sexual entre nosotros. Cada movimiento de la música nos acercaba más y era como si algo estuviera pasando. Durante aquel baile, mi mente voló lejos de la fiesta. Estaba en un mundo de fantasía en el que solo existíamos William y yo. Intenté concentrarme en lo que estábamos hablando, pero sus ojos y su sonrisa me intrigaban. Era como si pudiera leer mi mente y supiera todo lo que sentía. Aunque me sentía culpable por tener esos pensamientos, no podía evitarlo. La atracción que sentía por mi primo era confusa y aterradora. Intenté poner una barrera entre nosotros, pero la química era evidente. La música seguía sonando, pero en mi cabeza solo había ruido y confusión. ¿Por qué me sentía así? ¿Cómo podía sentirme atraída por alguien que compartía mi sangre? Intenté alejar estos pensamientos, pero cada vez me resultaba más difícil. El baile terminó y William y yo volvimos a mezclarnos con los demás invitados. Intenté mantenerme alejada de él, pero mi mente seguía ocupada con sus ojos y su sonrisa. Durante el resto de la fiesta, intenté mantener un comportamiento normal, pero era como si mi cabeza y mi corazón estuvieran en dos mundos diferentes. Bailaba con Andrew, charlaba con los demás familiares, pero mi mente volvía a aquel momento de complicidad con mi primo. La fiesta continuó, pero a medianoche empecé a sentir el peso de mis emociones y el cansancio acumulado. Había bebido unas cuantas copas y la mezcla de emociones me estaba agotando. Así que decidí que era hora de retirarme a mi habitación para descansar un poco. Me acerqué a Andrew, mi novio, y le dije:
Hola, cariño, estoy un poco agotada y tengo sueño. Voy a tumbarme un rato, ¿vale? Sigue disfrutando de la fiesta, no te preocupes por mí, estoy bien. Andrew me miró con cariño y asintió. Está bien, Elisa, no te preocupes, vete a descansar. Yo me quedaré aquí un rato más. Me contestó con una sonrisa. Me besó y me deseó buenas noches. Con un suspiro de alivio, subí a mi habitación. El camino hasta allí fue como un laberinto de emociones. No podía dejar de pensar en William y en todo lo que había pasado en la fiesta. Me sentía confusa, culpable y al mismo tiempo excitada por la química que había surgido entre nosotros. Cuando llegué a mi habitación, me tiré en la cama. El silencio me envolvió, pero mi mente seguía llena de pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía sentirme atraída por mi propio primo? Eran preguntas que no tenían fácil respuesta. El agotamiento comenzó a pesar sobre mí. Cerré los ojos e intenté conciliar el sueño, en medio de las emociones que todo aquello había generado en mí. Pero cuanto más intentaba dormir, más confusa se volvía mi mente. No sé cuánto tiempo pasó, pero me sentía extraña y fantaseaba con todo tipo de cosas en mi cabeza. Después de unos 20 minutos de sueño, me desperté de repente con ganas de ir al baño. La fiesta había continuado sin mi presencia, y mi cuerpo empezaba a mostrar signos de cansancio y demasiado alcohol. Con pasos somnolientos, me dirigí al baño. Cuando salí, me llevé una sorpresa. Allí estaba mi primo William, esperando al otro lado de la puerta. Me miró sorprendido y dijo, «¿Elisa? Creía que ya te habías ido». Le contesté sonriendo. «No, William, solo he ido a tumbarme un rato porque estaba agotada. ¿Decidiste esconderte tú también?». Se encogió de hombros y bromeó. «Bueno, sí, pero luego pensé que tal vez te habías perdido de camino a tu habitación y vine a rescatarte». Su sentido del humor siempre me hacía sonreír, y esta vez no fue una excepción. Entre risas y bromas, se me ocurrió una idea. Invité a William a mi habitación para charlar un rato. Después de todo, no había mucho más que hacer en la fiesta y necesitaba a alguien con quien desahogarme. Una vez en mi habitación, nos acomodamos en la cama y empezamos a charlar. Hablamos de nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras aventuras. La conversación fluía con facilidad, como si no hubiera barreras entre nosotros. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo empezó a cambiar. Las miradas entre nosotros se hicieron más intensas y un sutil flirteo se coló en la conversación. Me sentía atraída por William y estaba claro que él también sentía algo especial por mí. Intenté ignorar estas emociones y concentrarme en la conversación, pero cada vez me resultaba más difícil. Me sentía confusa y culpable por tener esos sentimientos hacia mi propio primo. En un intento de desviar la atención, mencioné a Andrew, mi novio. «Sabes, William, tengo una relación con Andrew desde hace 3 años. Es un chico maravilloso y tenemos muchos planes juntos», dije, intentando cambiar de tema. William asintió y me miró a los ojos. «Me alegro por ti, Elisa. Parecen muy felices juntos y se nota que os lleváis muy bien», dijo en tono alegre. Eso rompió un poco la tensión. ¿Me estaba dejando llevar por mis emociones por caminos inciertos? Sabía que tenía que quitarme de la cabeza esos pensamientos prohibidos que tenía. Mientras seguía hablando con William, decidí tumbarme en la cama para estar más cómoda. La conversación seguía siendo agradable, pero el ambiente empezó a cambiar. Sentía un poco de frío, así que decidí taparme con las sábanas. Entre risas y bromas, le dije a William, «¿Quieres taparte conmigo? Aquí hace frío». Su respuesta fue inmediata y de buen humor. «Por supuesto, ¿por qué no? Siempre es mejor compartir el calor, ¿no?». Sin embargo, para mi sorpresa, William se metió en la cama y se tapó. Me quedé sin habla y un poco nerviosa. Aunque era una invitación inocente, el ambiente estaba más cargado de lo que había imaginado. Todavía estaba un poco mareada por las copas que había tomado en la fiesta, así que no dije nada y dejé que William se quedara a mi lado. Pero en el fondo, sabía que aquello era peligroso. Las emociones y los deseos estaban en el aire, y era difícil ignorarlos. El silencio nos invadió. No sabía qué decir ni cómo actuar. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Sabía que no estaba bien, pero también sentía un deseo especial por William que no podía ignorar. En medio de un torbellino de emociones,
Nuestras miradas volvieron a encontrarse. Aquella chispa que nos había unido en la fiesta estalló de forma abrumadora. El deseo y la atracción estaban a flor de piel, a punto de explotar, y yo ya sentía un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Por un momento, me ahogué en la profundidad de sus ojos, olvidando todo lo demás. Pero pronto recobré la conciencia. Era peligroso, un camino que no podía tomar, una traición inminente a la confianza de Andrew, una amenaza para nuestra relación. Intenté apartarme, crear espacio, pero William se acercó con cautela. Nuestros rostros estaban a milímetros de distancia, el aire electrizado por un deseo incontrolable. Él lo sabía, yo lo sabía, estaba equivocada, pero en aquel momento la resistencia parecía imposible. La atracción era abrumadora y, sin dudarlo, nos entregamos a un beso arrebatador. Por un instante, mi novio desapareció. Solo estábamos nosotros dos, primos perdidos en una red de deseo y prohibición. Nuestras manos se encontraron, deslizándose por las sábanas, explorando cada centímetro de nuestros cuerpos. Las caricias eran intensas, como si nuestros corazones nos susurraran secretos íntimos. En la oscuridad del dormitorio, nos entregamos a la pasión, entregándonos a un frenesí de placer, y follamos locamente. La realidad parecía lejana, me dejé llevar sin pensar. Pero al final, un torrente de culpa inundó mi mente. ¿Qué habíamos hecho? Me sentí como una traidora, consumida por la angustia. William y yo nos miramos en silencio, dándonos cuenta de que esto no podía seguir así. Nos dejamos llevar por el calor del momento, pero teníamos que ocultar todo rastro de lo sucedido. Sin intercambiar palabra, William se levantó y se vistió rápidamente en absoluto silencio. No había necesidad de hablar. Ambos sabíamos que habíamos cometido un error, que no estaba bien. William se marchó rápidamente, evitando cualquier sospecha, mientras yo permanecía allí, intentando procesar lo inexplicable. Mis pensamientos eran una montaña rusa, un revoltijo de sentimientos indomables. Por un lado, la emoción del momento compartido con William me embriagaba. Era intenso y apasionado, y por un momento me vi arrastrada por el torbellino de deseo que había entre nosotros. Pero, al mismo tiempo, sabía que lo que había hecho estaba mal y que nadie podía descubrirlo. Después de aquel momento intenso y complicado, intenté fingir que no había pasado nada. Me acurruqué en la cama, cerré los ojos e intenté dormir, como si el peso de la culpa y la confusión fuera a desaparecer. Sin embargo, dormir no fue fácil. Mi mente estaba agitada y las imágenes de lo que le había ocurrido a mi primo William seguían rondando mis pensamientos. No podía dejar de pensar en las consecuencias si alguien lo descubría y en cómo afectaría a mi vida y a la de las personas a las que quería. Finalmente, caí en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas y culpa. Despertarme era difícil y me sentía ansiosa, recordando todo lo que había pasado. Cuando por fin salí de la habitación, me di cuenta de que la fiesta había terminado y mis familiares se habían marchado. Todo parecía diferente, como si el mundo hubiera cambiado mientras yo estaba sumida en mis pensamientos. Se me estrujó el corazón al pensar en lo que había hecho y en cómo reaccionarían mis parientes ante lo ocurrido. No podía imaginar lo que dirían si descubrían la verdad. Intenté mantener la calma y seguir como si nada hubiera pasado. Sonreí e intenté charlar con los pocos familiares que quedaban, pero mi mente estaba en otra parte. Me sentía perdida y confusa, sin saber qué hacer ni qué decir. Tras esos intensos momentos, el sol volvió a salir como si nada hubiera pasado. El día siguiente transcurrió con normalidad, pero por dentro, mi mundo dio un vuelco. Me desperté con una mezcla de emociones. Por un lado, me sentí aliviada de que nadie sospechara lo que le había pasado a mi primo. Era como mi pequeño secreto, pero al mismo tiempo me llenaba de culpa y confusión. Mi novio, Andrew, se había ido temprano esa mañana porque tenía que trabajar. A lo largo del día, intenté mantener la calma y seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. Me reuní con algunos amigos y charlamos sobre asuntos triviales, pero por dentro mi mente estaba ocupada con los recuerdos y las emociones que había experimentado con William. Me costaba concentrarme y mantener la sonrisa.
A veces me sentía culpable por compartir risas con mis amigos, cuando mi vida estaba llena de secretos y mentiras. Así que cuando llegué a casa, me senté en mi habitación y pensé en todo lo que había pasado. No podía creer lo que había hecho y sentía mucha adrenalina por haber vivido aquella aventura. Fue excitante y apasionante, pero también sabía que había sido un error. Aunque aquella aventura con mi prima fue un momento de deseo y emoción, no estoy orgullosa de lo que hice. Desde aquel día, no he vuelto a tener contacto con mi primo William. Decidí cortar toda comunicación con él porque sabía que era lo mejor para Andrew y para mí. No quería poner en peligro nuestra relación y volver a caer en la tentación. Quiero decirle que fue la única vez que engañé a Andrew y le fui infiel. Fue un momento de gran deseo y debilidad, pero no puedo decir que esté orgullosa de lo que hice. Hoy, seguimos juntos y tenemos una relación muy buena y sólida. Es más, tenemos planes de formar una familia. Hablamos de la posibilidad de tener un hijo y de lo emocionante que sería para los dos dar ese paso juntos.